Ok, muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Les habla Kelvin Stevens Espinola, doctor en ciencias. Y bueno, en este momento, hoy día tenemos a nuestro invitado, es el hermano apologista, ¿no? Apologista, predicador y misionario, Franklin Garcés. Y bueno, en este momento vamos a pasar a desarrollar el tema, ¿no? El tema es titulado ¿el bautismo es para todos o solo para adultos? Eh, en los cuales me parece que no está al vivo. Aló. Yo aquí lo tengo como, me aparece como estamos ya en vivo. Ah, ya, disculpe. Ok, entonces, muy bien. Entonces, el tema de esta noche es: ¿el bautismo es para todos o solo para adultos? Bueno, el hermano viene a defender la doctrina católica, en la cual la doctrina defiende también que el bautismo es para todos, no solamente para los adultos. Muy bien, el hermano va a utilizar un tiempo de exposición y seguidamente viene un ciclo de preguntas, las cuales el hermano va a responder. Entonces, antes de comenzar el tema y antes de dar pase aquí al hermano, bueno, quiero saludar a todas las personas que nos están sintonizando, agradecerles por su preferencia, a todas las personas que van a visualizar después el tema. eh, También si les de su desarrollo, si han aprendido con el tema, pues que lo compartan con todas las personas para que muchas más personas puedan aprender sobre la doctrina y cómo es la verdadera doctrina. Entonces, por favor, hermano, preséntese para quien no le conoce, por favor. Sí, muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Mi nombre es Franklin Garcés, apologeta de la Iglesia Católica, predicador y misionero. Pertenezco a la comunidad de San Agustín, el municipio de Chimalhuacán. Pertenezco a la diócesis de Texcoco. Mi sacerdote a cargo es el padre Alberto Torres, por el cual pues estamos trabajando en las comunidades y también llevamos un poco la palabra de Dios a otras comunidades donde nos han invitado a retiros. Hemos estado también el año pasado en la ciudad, en el país de Guatemala, y bueno, primeramente Dios, pues estaremos en estos próximos meses en El Salvador, si el Señor lo permite. Pero por lo pronto, pues un saludo a todos los hermanos que se conectaron, a todos los hermanos que van a ver este video posteriormente, y ojalá que pues sea para crecimiento de nuestra fe católica y eh, para que quede un poco más claro el por qué nosotros bautizamos a nuestros niños desde que son recién nacidos. Bendiciones. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, agradecemos su presencia nuevamente y pues vamos a estar aquí atentos a su exposición. Y bueno, por favor, hermano, a partir de este momento puede comenzar. Sí, muchísimas gracias. A poner a avanzar el reloj. Bueno, como dice la Sagrada Escritura, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos siempre en el nombre del Señor Jesús, y nosotros invocamos la Santísima Trinidad, empezando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues este día, mis queridos hermanos me han invitado para compartir un poquito con ustedes acerca del tema del bautismo de los niños. Si es solamente el bautismo para eh, adultos o es para todas las personas. Pero este día quisiera que viéramos el tema no solamente desde el Nuevo Testamento, como muchas veces lo tenemos contemplado, sino que lo veamos como lo dice la Escritura. El apóstol Pablo en muchas de sus cartas nos menciona que todo el Antiguo Testamento o lo que acontece dentro del Antiguo Testamento es para nosotros figura
que se cumpliría en el Nuevo Testamento. Y de hecho el libro de Hebreos capítulo 9, verso 9, el libro de Hebreos capítulo 10, verso 1, también nos dicen que lo que aconteció en el Antiguo Testamento es, es figura o una sombra de lo que para nosotros ya es una realidad. Entonces, el bautismo lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento para poder entender cuál es la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sobre todo para poder demostrar que la doctrina de la Iglesia Católica está perfectamente ligada a las Escrituras, que no se salta y no se sale de las Escrituras en ninguna de sus doctrinas. Vamos a empezar utilizando el libro de el Génesis capítulo 17, donde el mismo Señor, eh, creador de todo, hace el primer pacto con Abraham. El asunto con los hermanos separados es que ellos niegan el bautismo de los niños porque ellos creen que solamente una persona que tiene conocimiento, que ya tiene uso de razón, es aquella que puede recibir ese bautismo, lo cual es completamente equivocado. En el primer pacto, el Señor hace un pacto con Abraham. Génesis capítulo 17, versos del 1 y siguiente, nos empiezan a hablar acerca de que el Señor se le presenta a este personaje, Abraham, eh, para hacerle una propuesta, ¿no? Sabemos que el Señor utilizó todos los medios en el Antiguo Testamento, visiones, mensajes, siempre fue a personas adultas, a personas que ya eran entendidas, incluso había personas que eran muy sabias. En este caso, para iniciar su primer pacto, ¿sí? Utiliza a nuestro padre Abraham. ¿A qué edad el Señor se le presenta con Abraham? A la edad de 99 años. ¿Para qué motivo? ¿Por qué motivo se presenta con una persona adulta? Precisamente porque el Señor quería hacer un pacto y que estuviera ese pacto debidamente planteado, analizado y aceptado. ¿Ok? En este caso, el Señor se presenta y le dice, Abraham, yo quiero hacerte una propuesta. Yo quiero que yo ser tu Dios, dirigir tus caminos, dirigir tu vida, pero yo quiero que tú seas mi pueblo. Entonces, el Señor le da una propuesta a una persona adulta, una persona que razona, una persona que entiende, ¿sí? Yo quiero ser tu Dios. Las consecuencias de esta propuesta es, tú vas a estar sometido a mí, yo voy a guiar tus pasos, tú no vas a desobedecerme porque yo sé lo que a ti te conviene. Yo sé lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Tal vez tú no lo sabes. Yo sí lo sé, por eso quiero dirigir tu vida. Abraham, muy emocionado, le dice, claro, yo quiero pertenecer a ese pacto. Yo quiero pertenecer a ese trato que me estás ofreciendo. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que tú dirijas mi Dios, mi camino. El Señor le dice a Abraham, ok, pero no solamente tú vas a formar parte de ese pueblo, no solamente tú vas a formar parte de ese pacto no solamente te va a dar beneficios a ti, sino también a todo tu pueblo, a todas las personas que forman parte de tu comunidad, a todas las personas que forman parte de tu familia, todos ellos van a salir beneficiadas con este pueblo, con este pacto. ¿Cuál es, cuál es el signo de ese pacto? El Señor le dice, para que haya un pacto tiene que haber una constancia, tiene que haber una señal, ¿ok? No es solamente como decir, vamos a hacer un pacto y ok, ya te acepto y queda todo de palabra y perfecto y ya. Porque posiblemente alguien le pregunte, y si es verdad que nosotros hicimos este pacto con Dios, ¿cómo sabemos? A lo mejor nada más se te imaginó, ¿no? O te lo figuraste. Entonces el Señor le dice, bueno, ya que tenemos un pacto, ya que tenemos trazada una vamos a ponerlo de esta manera, ya que tenemos un trato,
ya que tú me aceptaste como tu Dios para dirigir tu camino, y ya que tú aceptaste ser mi pueblo, ¿sí? Tiene que haber una constancia de ese pueblo para que todo aquel que te pregunte si realmente fue un pacto verdadero, todos puedan verlo, todos puedan notarlo. ¿Cuál es la señal de este pacto? Bueno, la señal de este pacto va a ser que tú te vas a circuncidar, te vas a cortar un pedacito de tu piel, va a haber sangre, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento y todos los pactos que hizo el Señor fueron por medio de sangre. Entonces, dice el Señor, te vas a cortar tú y toda tu descendencia. Y esa va a ser la señal de nuestro pacto entre tú y yo. A eso el Señor le llamó el Brit Milá. El Brit Milá es el pacto de la palabra. Brit quiere decir pacto, Milá, la palabra. Esto ya lo viene anunciando, o esto nos lo dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 1 y siguientes, donde dice que en el Antiguo Testamento existía liturgias y existían mandatos. ¿Okay? Entonces, vamos nosotros a analizar este primer mandato, este primer mandamiento, que es el Brit Milá. Para nosotros es la circuncisión, ya traducido al español. ¿En qué consiste? Bueno, consistía en que teníamos que ser, o el pueblo de Israel tenía que ser sometido a Dios, obviamente en amor, en obediencia, y el Señor dirigía sus caminos. Por medio de este pacto, ellos recibirían múltiples bendiciones. Ojo, el Señor hace un pacto con Abraham a los 99 años, tenía a su hijo Isaac que tenía 12 años y de ahí toda su descendencia o todo su pueblo 30, 40, 50, 20, 15 años. Y todos los varones fueron circuncidados ese mismo día. El Señor hace un pacto con adultos. ¿Para qué? Para que todos, incluso los pequeños, fueran beneficiados de ese pacto. Hablado y obviamente analizado por las personas adultas y que todos fueran beneficiados. Incluso en el verso 14 dice el Señor, verso 13 y 12, dice el Señor, todo varón al octavo día será circuncidado. O sea, no solamente las personas que tuvieran entendimiento de lo que ya había sido estipulado por Dios serían beneficiadas con las promesas de Dios para su pueblo, sino también aquellas personas que no tuvieran uso de razón. Aquí es donde entra la pequeña confusión con los hermanos separados cuando niegan el bautismo de los bebés, porque ellos creen que toda aquella persona que ya sea entendida tiene que ser bautizada por propia voluntad. Lo vemos desde el Antiguo Testamento que el Señor manda circuncidar a los niños que no tienen uso de razón al octavo día de nacido. Los niños de octavo día no tenían absolutamente ningún conocimiento de qué se les iba a hacer, qué se les iba a practicar o para qué. La circuncisión del Antiguo Testamento era la introducción al pacto de Dios. Ahora vamos a ver esta misma cita bíblica de Génesis 17, pero vamos a pasarla ya al Nuevo Testamento, después de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de recibir el día de Pentecostés, ¿sí?, les empieza a reprochar a aquellas personas que no conocían a Dios, aquellas personas judías paganas, gentiles, que estaban reunidas en torno al apóstol Pedro y los demás apóstoles. Pero el apóstol Pedro les empieza a reclamar la actitud que tuvieron para con Jesucristo, lo cual llevó a la muerte de nuestro Señor. Y les está reprochando, les está diciendo a ustedes que crucificaron a Cristo porque ustedes no creyeron en Él. Les avienta un sermón de aquellos, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Aquellas personas, obviamente adultas, a todo el pueblo adulto, ¿sí?, se dirige el apóstol Pedro, que no conocían a Dios, y les dice, arrepiéntanse, conviértanse y háganse bautizar en nombre de Cristo para el perdón de sus pecados. Ojo, comenzamos viendo que el apóstol Pedro se dirige
en el primer sermón donde se convierten miles de gentes, les dice, conviértanse porque sus malos caminos los llevaron a pecar contra nuestro Señor. En pocas palabras, entren al pacto nuevo de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace un pacto nuevo, hace una nueva alianza con su pueblo. Entonces, el apóstol Pedro les dice, dejen su judaísmo, dejen su camino equivocado, conviértanse a Dios, dejen el paganismo, dejen la idolatría, dejen el judaísmo y todas sus prácticas equivocadas y conviértanse al cristianismo, o sea, vuélvanse al nuevo pacto de Dios, a la nueva alianza. Y les dice, háganse bautizar en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Hasta aquí podemos ver la prefigura de Abraham con Dios con Abraham. Le habla a personas adultas. ¿Para qué? Para que dejen una vida equivocada y sean guiados por Dios, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y las siguientes palabras del apóstol Pedro van a ser significativas, porque el apóstol Pablo dice, y van a recibir el Espíritu Santo, porque la promesa no solamente es para ustedes, o sea, los adultos, sino también para sus hijos. Lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento cuando le dice el Señor a Abraham, te vas a circuncidar y esa va a ser la señal del nuevo pacto, y la señal que tú vas a entrar o vas a pertenecer a mi pacto, y los pequeños de 8 días también serán circuncidados. O sea, el beneficio no solamente es para los adultos, sino también es para toda la gente. En este caso, el apóstol Pedro les dice, conviértanse, vuélvanse o ingresen al pacto nuevo de Dios, que es la iglesia. Recordemos que en el Antiguo Testamento había un pacto que era única y exclusivamente para judíos. Todo aquel que no fuera judío, que fuera griego o gentil, no era aceptado dentro del pueblo de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, tenemos un pacto universal, una iglesia universal. Mateo 16, 18, nuestro Señor Jesucristo funda una iglesia, el nuevo pacto de Dios, la cual ya no sería exclusiva de judíos, sino sería una iglesia universal. Entonces, analizando las palabras del apóstol Pedro, ¿sí? Mucha gente, miles de gente se convierten, de hecho, no mucha gente, miles de gente se convierten entre adultos, ¿sí? Y entonces, la promesa de la salvación del nuevo pueblo de Dios, que es la nueva alianza, por eso dice el apóstol Pablo, incluso el Señor mismo nos ha hecho ministros de una nueva alianza, ¿sí? Es que no solamente sean beneficiados los adultos, sino que también sean beneficiados todos los miembros de la familia de los adultos, de los padres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento conocemos perfectamente que la mujer no era parte del pueblo de Dios, porque la mujer no tenía cómo circuncidarse. Solamente los circuncidados eran los que pertenecían al pueblo de Dios, o sea, los varones. La mujer solamente era una pertenencia o una posesión del hombre. La mujer no tenía valor si no estaba al lado de su padre o al lado de su marido. Si era viuda, pues era mal vista. Entonces, o si era huérfana, pues era mal vista. Entonces, la mujer no tenía ningún valor dentro del Antiguo Testamento, a menos que estuviera a un lado un varón con ella, ya sea su padre o su esposo. Pero en este nuevo pueblo, en este nuevo pacto de Dios, el Señor ha querido que también la mujer pertenezca a ese nuevo pueblo. El Señor vino a traer la salvación y la redención para toda la gente, a todos los pueblos. Pero tenía que cambiar la forma de la introducción al pacto, porque en el Antiguo Testamento era por medio de circuncisión. La mujer no tiene donde se le haga una circuncisión. Por lo tanto, tendría que modificar
la señal para entrar al pacto de Dios, y esta es mediante el bautismo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice el libro de los Gálatas, capítulo 3, verso 27 en adelante, donde dice, en efecto, dice el apóstol Pablo, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, y ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, ni mujer, ni hombre, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si ya son de Cristo, escuchen, esto es importante, este verso 29 es importante. Y si ya son de Cristo, ya son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Por qué dice herederos según la promesa? El primer pacto fue con Abraham, no fue con Moisés. Mucha gente piensa que el pacto de Dios fue con Moisés cuando le dio las tablas de la ley con los 10 mandamientos. El pacto principal fue con Abraham y la promesa de que vendría el Mesías a redimir a todo el mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que si nosotros ya somos de Cristo mediante el bautismo, entonces ya somos parte también de la descendencia de Abraham, del primer pacto relacionado con la circuncisión. Este tema verdaderamente es importante, sobre todo porque el hermano separado tergiversa muchos textos y sobre todo utiliza el Nuevo Testamento para analizar eh, el bautismo, perdón. Todas las citas bíblicas que nos hablan de, de personas bautizadas es lo que mucho nos atacan los hermanos separados, porque todas las citas bíblicas donde se habla de bautismo siempre son personas adultas, ¿no? Por ejemplo, ellos empiezan a utilizar la premisa de Marcos 16:16. Vayan y por todos los pueblos y prediquen el evangelio. Aquel que creyere y fuere bautizado, se salvará. Entonces ellos dicen, primero tienes que predicarle para que crean y después se tiene que bautizar. Si no, no hay manera. También lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:41, donde se bautizan hombres y mujeres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 12. Hechos de los Apóstoles 8:36, donde se bautiza el eunuco, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 4 y siguiente, etcétera. Hay bastantes citas bíblicas donde nos hablan de bautismo de adultos, pero quiero, quiero que todos nosotros analicemos esas citas bíblicas. Todas estas citas bíblicas donde se menciona el bautismo de adultos es la gente que no conocía de Dios, la gente que no era cristiana, la gente que pertenecía al judaísmo, a otras sectas, y que estaba introduciéndose al pacto de Dios o a la iglesia de Jesucristo. Ninguno de ellos, adulto, era ya cristiano. Todos eran personas que no pertenecían a la iglesia de Cristo, al pacto nuevo de Dios. Por eso tenían que ser instruidos primero y después eran enseñados, lo cual también practica la Iglesia Católica. Mucha gente no sabe, pero si una persona que no ha recibido el Evangelio, que no conoce nada de Dios, quiere llegar a formar parte de la Iglesia, hay un ministerio que se hace llamar el catecumenado, que es para personas adultas que no tienen los sacramentos, ¿sí? Se le enseña primero se le educa y después viene el sacramento. Ahí es donde forma parte de la iglesia en Marcos 16:16. Pero para nosotros, los que ya somos cristianos, utilizamos Mateo 28:20, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después enséñenle a guardar lo que yo les he mandado. Entonces, la Iglesia Católica cumple perfectamente ambas citas bíblicas, porque el hermano separado solamente te va a mencionar Marcos 16:16 y va a dejar de lado Mateo 28. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco cómo es que la Iglesia
cumple perfectamente las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo, ¿sí? Veo que el chat está un poquito activo. Me alegra bastante que la gente pues busque y conozca de la palabra de Dios o quiera conocer la palabra de Dios. Ahora, vámonos rápidamente a lo que es otra cita bíblica, ¿sí? Vamos a ir, por ejemplo, a lo que es el libro de los Efesios. Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2, ¿sí? Dice el Señor, versículos 14, porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Jesucristo, ¿sí? El que de los dos pueblos hizo uno. Vuelvo y repito, porque Él, Jesús, es nuestra paz. El que de los dos pueblos, o sea, antiguo pueblo de Dios y nuevo pueblo de Dios, hizo uno, derribando el muro que los separaba, o sea, la enemistad, anulando en su propia carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar a Dios, a ambos pueblos, en un solo cuerpo por medio de la cruz. ¿Vale? Entonces, aquí es algo bien importante, dice el Señor, porque Él derribó el muro que nos separaba, que era la enemistad. ¿Cuál era el muro que separaba al paganismo o al gentilismo, a los gentiles griegos, de los judíos? La circuncisión. La circuncisión no les permitía a los griegos ser parte del pueblo de Dios. Tenía que ser judíos de nacimiento, tenían que ser todos judíos para que ellos pudieran pertenecer al pueblo de Dios. Eso lo viene a derribar nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice que en su propia carne de los dos pueblos hizo uno? Ahorita vamos a ver por qué. En la carne de nuestro Señor Jesucristo tenía las dos señales de los dos pueblos, antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces, por eso dice que de los dos pueblos hizo uno solo, porque todavía el pueblo de Israel o el pueblo judío, ¿sí? Aquellas personas que fueron eh, redimidas con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro, que bajó a predicarle a los espíritus encarcelados, todas estas personas que fueron justas a la palabra de Dios y esperaron a nuestro Señor Jesucristo que llegara la redención, ellos forman parte de este nuevo pueblo de Dios. Y nosotros, como dice el libro de Gálatas, nosotros, ¿sí? Siendo ya bautizados, pertenecemos a ese primer pacto, ¿sí? Pero ese pacto que ya está perfeccionado en nosotros. Le faltaba la perfección de la redención de Cristo. Y nosotros formamos parte de ese pueblo. Por eso dice el Señor en el libro de Apocalipsis que todos nos sentaremos a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos los justos del Antiguo Testamento compartiendo el mismo pan. Entonces, vamos a ir rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito, lo mejor posible. ¿Vale? Entonces, ya teniendo nosotros una prefigura del bautismo en el Antiguo Testamento, que es la circuncisión, el Señor manda a bautizar, como ya lo vimos, versos 11 y 12, manda a circuncidar a los niños recién nacidos de 8 días, ¿sí? Pero en el verso 14, el Señor da una sentencia, o algo así como que da una advertencia. Dice el Señor de esta manera, verso 14 de Génesis capítulo 17. Dice, el incircunciso, aquel varón a quien no se le circuncide la carne del prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Escuchen porque esto es importante. Dice el Señor, aquel varón a quien no se le circuncide la carne del prepucio, como yo lo he mandado, será arrancado de entre su pueblo por haber violado mi alianza. Ok. ¿A los cuántos años o a los cuántos días el Señor dio la orden para circuncidar a los niños? A los 8 días. ¿Acaso si no era circuncidado ese niño, el niño era
transgresor de la ley de Moisés o de la ley de Dios? ¿Era desobediente a la ley de Dios? Por supuesto que no. ¿Quiénes eran los que estaban encargados de introducir a sus hijos al pacto de Dios? Los propios padres. Pero ¿qué pasaba? Si el papá decía, como dicen los protestantes, no, no, es que hay que dejar a que tengan uso de razón para que ellos después decidan si quieren circuncidarse y pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué pasaba? El que cargaba con esa culpa era el niño, no era el padre. El niño tenía que pagar por la desobediencia de su padre. Su padre no, su padre ya estaba circuncidado, pero el niño no. Entonces, asimismo, ¿sí? En el Nuevo Testamento nosotros también tenemos la obligación como cristianos de introducir a nuestros hijos al pacto de Dios. Y el mejor ejemplo de todo esto, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, verso 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Pregunta: ¿nuestro Señor Jesucristo necesitaba ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Dios, al pacto de Dios? Por supuesto que no lo necesitaba. ¿Por qué? Dos motivos fundamentales. Uno, el pueblo era de Dios y el pacto lo había hecho él con el hombre. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Dios, porque el pueblo era suyo y el pacto lo había hecho él. Por lo tanto, no tenía que haber sido circuncidado, pero se circuncida por obediencia, y ahorita vamos a ver que todo esto es un mandato, y cuando es un mandato se tiene que hacer o se tiene que cumplir, y lo dice el mismo Señor Jesucristo. Entonces, tenía que cumplirse por obediencia, que siguiera con la tradición judía. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba? ¿Acaso los niños de 8 años, de 8 días de nacidos, tenían uso de conciencia, tenían uso de razón para saber qué significaba el pacto de Dios? ¿O sabían qué significaba la circuncisión? ¿Estaban de acuerdo con eso? No lo sabían. 8 días de nacido no pueden tener ni uso de razón, ni siquiera antes ni abrían los ojos, ¿no? Entonces, vamos a verlo de esta manera. El padre introducía a su hijo al pacto de Dios y era beneficiario de los dones y de los regalos que el Señor le había prometido a Abraham. Pero curiosamente, llegaba una edad en que el niño aceptaba esa fe. Y a eso se le llamaba, o la práctica que realiza el judío hasta el día de hoy, se le llama el bar mitzvah. No sé si ustedes han escuchado esa palabra de bar mitzvah, que significa el hijo del mandamiento, ¿sí? Y es el segundo de los mandatos que hay en la ley, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este bar mitzvah? ¿O cuál es el significado de este bar mitzvah? Bueno, el niño a los 12 años, el niño judío, por supuesto, a los 12 años, ¿sí? Lo que hace es que sube en caravanas, todos los niños que cumplen 12 años, ¿sí? Suben en caravanas al templo de Jerusalén, o subían al templo de Jerusalén, y en medio de la asamblea, lo que hacían estos niños era que uno por uno subía y tomaba la Torá y en público leía una carta. ¿Esto qué significaba o qué quería decir esto? Bueno, eso significaba que el niño aceptaba la fe que sus padres le habían otorgado cuando era recién nacido y que él no podía decidir si quería o no quería pertenecer al pueblo de Dios. Eso era una confirmación de su fe, ¿sí? Y el niño se comprometía desde ese momento a vivir conforme a la Torá le mandara. Y si lo queremos ver
En la doctrina de la Iglesia Católica, nosotros bautizamos a nuestros niños, no los bautizamos a los 8 días, los bautizamos incluso hasta año, año y medio, pero los bautizamos recién nacidos. ¿Qué pasa a los 12 años? El niño cristiano católico, por supuesto, hace lo que llamamos dentro de la iglesia la confirmación de fe, que es una renovación de los votos del bautismo. En esto consiste que el niño, ¿sí?, acepta la fe cristiana que sus padres le dieron cuando lo bautizaron, sin tener uso de razón, y por eso el niño lo que hace es dar sus votos, que es el credo de los apóstoles, recita el credo de los apóstoles, proclama el credo de los apóstoles con toda la libertad, no, nadie nadie lo obliga, nadie lo amenaza, él por su propia cuenta decide realizar esos votos, por así decirlo, que es el recitar el credo, lo que uno cree, lo que el católico cree, lo que el católico predica, y se compromete desde ese momento a vivir conforme a la palabra de Dios le mande. Lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1287 o 1285, perdón. Dice que todo bautizado y que todo confirmado queda obligado a defender y a extender la fe católica con su palabra y con sus obras. Entonces, vemos claramente que el niño judío del Antiguo Testamento, o la prefigura de lo que era nuestra doctrina, ahora se convierte en realidad. Y eso también lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, verso 42, dice que cuando el niño tuvo 12 años, subieron al templo de Jerusalén donde había una fiesta, y recordarán que el niño se queda con los maestros de la ley o con los sumos sacerdotes dentro del templo haciéndole preguntas, donde los sumos sacerdotes se quedan asombrados por esta sabiduría del niño Jesús. Bueno, él sube a practicar su bar mitzvah, a hacer su confirmación de la fe de sus padres, que tampoco tenía que haberlo hecho, porque él sabía, a los 12 años sabía perfectamente cuál era su misión, y era llevar el evangelio y salvar al mundo. Sin embargo, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo a las leyes de Dios siempre estuvieron primero, la obediencia al Padre. Entonces, nosotros, nuestra doctrina de la Iglesia Católica está perfectamente ligada con el Antiguo y Nuevo Testamento. Perfectamente ligada. No hay un solo capítulo y versículo de las Sagradas Escrituras que esté desligado, que esté fuera de contexto dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. No existe. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nosotros bautizamos a nuestros niños? Cosa que también los hermanos separados no entienden o confunden. Una de las cosas es porque nosotros bautizamos a nuestros niños. ¿Para qué? Para el perdón del pecado original. Los hermanos separados creen que el bautismo solamente sirve para el perdón de los pecados. Hasta ahí. Pero la Iglesia Católica ve en el bautismo no solamente un beneficio como ellos creen que solamente el perdón de pecados se quita con el bautismo, y eso no el pecado original, sino los pecados de las personas adultas. En cambio, nosotros como católicos vemos dentro del bautismo 10 dones de gracia. Y fíjense lo que dice, por ejemplo, un padre de la iglesia. Vamos a empezar a hablar con padres de la iglesia para que veamos que la doctrina que practicamos nosotros ahora en el año 2020 la practicaban también en las primeras comunidades. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, vamos a ir un poquito más reciente, del año 347. Fíjense lo que decía este padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. Dice: Dios sea alabado, el que produce tales maravillas. ¿Ves cuán múltiple es la gracia del bautismo? Hace una pregunta. Y escuchen lo que dice. Algunos solo ven en ella la remisión de los pecados, como es el caso de los protestantes. Mientras que nosotros podemos alinear 10 dones de honor. Por esta razón bautizamos también a los niños de poca edad, cuando todavía no han comenzado a pecar.
para que reciban la santidad, la justicia, la filiación, la herencia, la fraternidad de Cristo, para que se conviertan en miembros y morada del Espíritu Santo. Esto lo dice San Juan Crisóstomo en el año 347. Un poquito más atrás, San Gregorio de Nacianceno dice unas palabras fuertes para todos aquellos que no creen o que no aceptan el bautismo de los niños. Dice San Gregorio de Nacianceno, en el año 329, dice, hagámonos bautizar hoy para no estar obligados a hacerlo mañana. No retardemos el beneficio como si nos ocasionase algún problema. No esperemos haber pecado más para ser mediante el bautismo perdonados en mayor medida. Esto sería hacer una indigna especulación comercial al propósito de Cristo. Y escuchen estas últimas palabras que dice San Gregorio de Nacianceno. Ojo, mis hermanos separados, si están escuchando. Incluso los niños, no dejéis tiempo a la malicia para apoderarse de ellos. Santificadlos cuando todavía son inocentes. Consagradlos al Espíritu Santo cuando todavía no hayan sacado los dientes. Y escuchen esas palabras, por favor. Qué pusilanimidad y qué falta de fe la de las madres que temen al carácter bautismal por la debilidad de su naturaleza. Antes de haberlo traído al mundo, Ana dedicó a Samuel a Dios e inmediatamente después de su nacimiento lo consagró y desde entonces lo llevó vestido con un hábito sacerdotal, sin ningún temor de los hombres a causa de su confianza en Dios. Esto lo dice San Gregorio de Nacianceno, año 329. Y para no alargarme mucho con los padres de la iglesia y seguir con el tema, les voy a decir lo que dice el gran padre de la iglesia, San Ireneo de Lyon, en el año 130, dice de esta manera, porque Dios vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por Él, o sea, a cuantos por Cristo renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés. Niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos un modelo de justicia y de obediencia. Y se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos en el Señor. Y tengo muchísimos padres más de la iglesia que a lo mejor vamos a tocar un poquito más tarde. Pero para que ustedes se vayan dando cuenta, desde el año 130, y podemos tocar la carta de San Ignacio de Antioquía del año 107, donde también nos habla acerca del bautismo. Entonces nosotros, la iglesia primitiva, que llamamos primitiva desde los primeros 2 siglos, es la misma práctica que nosotros tenemos hasta el día de hoy. ¿Ok? No hay absolutamente nada fuera de la doctrina de la Iglesia Católica que contradiga las Sagradas Escrituras, ni viceversa. ¿Ok? Ahora, tomando en base lo que decía San Ireneo de Lyon, ¿sí? Que él vino a santificar a todos, ¿sí? Tanto niños, adultos, jóvenes, ancianos. Fíjense que son las mismas palabras del apóstol Pablo, por ejemplo, ahorita lo vamos a mencionar, vamos a buscar ahorita al apóstol Pablo, pero antes quiero yo decirles que el pecado que nosotros, por el cual bautizamos a nuestros niños, no es el pecado cometido por un acto de acción, sino que es un pecado de omisión, el pecado original, al que llama la iglesia pecado original. Mucha gente, y de hecho católicos también, no comprenden en qué consiste el pecado original. Muchos piensan que es como si yo, vamos a poner este ejemplo, como si yo me robo un carro y mi hijo tiene que pagarlo. Ese no es el pecado que estamos pagando nosotros o con el que nacemos. La desobediencia de Adán y Eva trajo una consecuencia, no el pecado en sí es lo que vamos a pagar,
Nosotros vamos a pagar un pecado de omisión, no un pecado de acción. Me explico mejor. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, dice la escritura que ellos podían ver a Dios cara a cara y caminar con él. Salían todas las tardes a pasear por el paraíso, por el jardín del Edén, y caminaban con Dios, hablaban con él, dialogaban con él. Cuando cometen ese pecado, se presenta Yahvé, y ¿qué es lo que dice la escritura? Se escondieron, ocultaron su mirada y su vista de Dios. Cuando fueron expulsados, ya no hubo, ya no hubo esa gracia de poder ver a Dios cara a cara y hablar con él. Esa gracia perdida es lo que llama la iglesia el pecado original. Nosotros nacemos sin esa gracia. O sea, en pocas palabras, nacemos desgraciados, ¿no? Sería así como que, pero es una palabra muy buena para poder describir con lo que nosotros nacemos. Nacemos desgraciados, nacemos sin la gracia que tenían nuestros primeros padres, la consecuencia del pecado. Eso es lo que nosotros llamamos pecado original, con lo cual se cae con el bautismo. ¿Ok? Y de hecho, por eso el mismo rey David, en el Salmo 51, verso 6, lo dice claramente. Mi madre me concibió desde el seno pecador. Los hermanos separados niegan completamente este pecado original que nosotros traemos, o que dice la misma Sagrada Escritura, que nosotros traemos, o que nosotros nacemos con esa falta, con esa no gracia, ¿sí? Nacemos sin gracia, y nacemos con ese pecado el cual nos cierra las puertas o nos cierra el acceso a la presencia de Dios. Lo vamos a ver que con el bautismo se cae completamente y se nos abren las puertas del cielo. Ahora, el asunto del hermano separado es que ellos dicen, los niños no pueden ser bautizados, no necesitan bautizados porque ellos son del reino de los cielos, porque ellos son santos, ellos no tienen pecado, no pueden bautizarse porque sería absurdo bautizar a un niño que no tiene pecado. Entonces, yo me remito a las Sagradas Escrituras y como nuestro Señor Jesucristo se hizo bautizar con el bautismo de Juan, el profeta Juan dice en Mateo capítulo 3, verso 10 y 11, dice, yo les predico un bautismo para el perdón y el arrepentimiento en agua, por supuesto, porque dicen los hermanos separados que si no te sumerges en una tina, en una alberca, en donde sea, no estás bautizado. Eso es mentira. Hay dos tipos de bautismo, el que recibió nuestro Señor Jesucristo, que no es el mismo que nosotros recibimos. Dice Juan, el profeta Juan, yo les predico un bautismo para el perdón de los pecados y el arrepentimiento en agua, pero viene alguien más poderoso que yo, que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. O sea, no es el mismo bautismo que nosotros recibimos al que recibió nuestro Señor Jesucristo. Y si el protestante te dice a ti que el niño no puede ser bautizado porque el niño no tiene pecado y el niño es santo, entonces cabría preguntarle si entonces los niños son más santos que Dios. Porque si Dios, siendo santo, el creador del universo, no tuvo pecados, pero sin embargo se bautizó, entonces a mí me está diciendo el protestante que los niños son más santos o son más del reino de los cielos que el mismo Dios Todopoderoso, lo cual es un completo desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 3:13. Dice entonces, se aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Escuchen las palabras de Juan Bautista. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que te bautice. Juan, el profeta Juan, sabía perfectamente que nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún pecado. Sabía perfectamente que él estaba libre de todo pecado y entonces le pregunta, ¿por qué vienes a mí a que yo te bautice si yo bautizo para la conversión y el arrepentimiento de pecados? Las palabras de Jesucristo fueron muy contundentes y eso yo quiero que lo subrayen. El Señor Jesús dice, déjame, pues conviene que así cumplamos, y quiero que subrayen o pongan en un círculo esa palabra, que cumplamos toda justicia. Porque cuando el Señor Jesús menciona cumplamos,
O sea, es una orden que hay que cumplir que ya estaba establecida. ¿Sale? Entonces, no es de que, ay, es que, pues bueno, sí tienes razón, yo no necesito bautizarme, bueno, no hay ningún problema. No, era una ley que tenía que ser cumplida, por eso nuestro Señor le dice, déjame, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces dice la Escritura que entonces lo dejó y entonces el profeta Juan Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien te dice, no bautiza a tu niño porque el niño ya es santo, el niño no tiene pecados, entonces habría que preguntarle, entonces, ¿tú crees que mi niño es más santo que Dios? Porque Dios, sin necesitar del bautismo, se bautizó, ¿no? Y por eso es que nosotros bautizamos a nuestros niños, ¿para qué? Para que caiga ese pecado que nosotros traemos, esa no gracia, ¿sí? De poder estar con Dios y de que se nos abran las puertas del cielo mediante el bautismo, porque caído el pecado, entonces viene la gloria o viene la redención, ¿ok? Ahora, si el hermano separado te dice que es el mismo bautismo, porque ellos si no se bautizan metiéndose en tinas o en albercas, en donde sea, ellos no están bautizados, entonces vamos a tener que remitir a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 2 y siguientes, donde ahí se nos enseña que hay dos tipos de bautismo. El que practicaba Juan, que era en agua, y el que es de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 2, del 1 y siguientes. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, recorridas las provincias superiores de Asia, pasó a Éfeso y encontró a algunos de sus discípulos. Escuchen. Y les preguntó, ¿habéis recibido al Espíritu Santo después de que abrazasteis la fe? O sea, se convirtieron al cristianismo. Pero les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? Escuchen. Eh, ellos respondieron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Les dice, pues ¿con qué bautismo? Les replicó, ¿fuisteis bautizados? O sea, había diferentes bautismos. Y el apóstol Pablo les dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? No recibieron el Espíritu Santo, pero ya abrazaron la fe cristiana, entonces, ¿qué bautismo recibieron? A lo que ellos contestaron, el bautismo de Juan. O sea, se sumergieron en el agua para el perdón de pecados y hasta ahí se quedó. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó al pueblo con el bautismo de penitencia, advirtiendo que creyesen en aquel que había de venir después de él, esto es, en Jesucristo. Oído esto, se bautizaron en el nombre de Jesús y entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, los volvieron a bautizar. ¿Para qué? Para introducirlos al pueblo de Dios. O sea, no estaban todavía dentro del pacto. Habían sido perdonados sus pecados, se arrepintieron de sus actos, se habían convertido, pero no estaban todavía dentro del pacto de Dios, hasta que fueron bautizados con el bautismo de Cristo. Por eso es que van a haber muchísimas citas bíblicas del Nuevo Testamento donde se habla que se bautizaron adultos y solamente adultos, porque eran aquellas personas que no conocían nada de nuestro Señor Jesucristo, no estaban dentro de la doctrina del cristianismo, todavía eran paganos, otros eran judíos, otros eran eh, idólatras, etcétera, etcétera. Entonces se les predica y entonces es cuando ellos se convierten y se ingresan al pacto de Dios. El bautismo no es el pacto de Dios, el bautismo es la señal que era en el Antiguo Testamento la circuncisión. Solamente el bautismo es la señal de que ya estamos dentro del pueblo de Dios. Déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Uy, ya tenemos, me fueron ya 50 minutos y todavía no hemos hablado absolutamente nada del bautismo. Pero bueno, vamos a darle un poquito a ver si ahorita damos paso con las preguntas.
Aquí hay algo bien importante que nos dice el apóstol Pablo acerca de lo que estábamos leyendo de San Irineo de Lyon, acerca de que el Señor vino a santificar a todos, tanto niños, bebés, adultos y jóvenes. Y es curioso cómo el apóstol Pablo utiliza las mismas palabras, o más bien San Irineo de Lyon utiliza las mismas palabras del apóstol Pablo para comparar la iglesia. En este caso vamos a leer, por ejemplo, 1 Corintios 12:12, ¿sí? Y para que ustedes vean. Sí, hermanito, me quedan 8 minutos. Ah, bueno, perfecto, perfecto, está bien. Entonces, vamos a utilizar 1 Corintios 12, 11 y 12 para que veamos las palabras del apóstol Pablo y la comparación que hace con la iglesia de Cristo, el cuerpo místico, ¿sí? Y les tengo una sorpresa. Dice 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y siguientes. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Aquí vamos a ver esto de manera rápida. El apóstol Pablo compara la iglesia de Cristo con el cuerpo humano. ¿Y por qué dice, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros son diferentes, solamente forman un solo cuerpo? El cuerpo humano, vamos a hacerlo un poquito más rápido, el cuerpo humano se compone de huesos tanto grandes como pequeños. Uno de ellos, el más grande, es el fémur, perdón, y otro de ellos más pequeños, pues hay infinidad de huesos que son muy, muy pequeños. Y eso es en cuanto a nuestra forma externa, vamos a ponerlo de esta manera. Pero también en la forma interna tenemos órganos que son muy grandes y tenemos órganos que son muy microscópicos, que no se pueden ver. Y sin embargo, todos y cada uno de esos, tanto miembros y órganos, forman un solo cuerpo. Ninguno forma otro cuerpo diferente. Todos son parte del mismo cuerpo que ayudan a que el cuerpo siga funcionando en forma adecuada. Asimismo, el apóstol Pablo lo comparó con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y con las palabras de San Irineo de Lyon nos dice que así como la iglesia o como el cuerpo tiene miembros grandes, la iglesia tiene miembros adultos, ancianos, tiene jóvenes, tiene adolescentes, tiene niños y tiene bebés. La iglesia está conformada por miembros tanto grandes como pequeños y todos, absolutamente todos, son parte del mismo cuerpo y tienen exactamente el mismo valor dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era una persona muy sabia. No conozco eh, eh, a alguien más sabio que el apóstol Pablo, ¿no? Por ahí hay algunos que más o menos ahí andan, pero no conozco a una persona más sabia que el apóstol Pablo. Y él sabía perfectamente cómo hablarle a la gente y cómo relacionar la iglesia de Cristo con eh, diferentes situaciones. Por ejemplo, con la novia y el novio, Cristo novio, la iglesia la novia, ¿sí? Y entonces ahorita lo compara con el cuerpo humano. Asimismo se compone la iglesia de Cristo, de miembros muy pequeños, recién nacidos, hasta personas adultas ancianas. Y todos forman parte de la misma, recuerden lo que dijo el mismo apóstol Pedro, todos somos piedras vivas edificando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay piedras pequeñas y hay piedras grandes, así es de que todos formamos parte de la misma iglesia, ¿sí? Otra de las cosas que para rápido eh, quería compartir con todos ustedes, ¿sí? Es que algo bien importante el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, cuando menciona al bautismo, siempre hace una comparación o hace un paralelismo o llega a entretejer
tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en esta cita que ya habíamos leído de Gálatas 3:27, cuando dice, verso 29, y si ya son de Cristo por medio del bautismo, entonces ya son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pregunta, ¿qué tiene que ver Abraham con el bautismo? Abraham con el bautismo no tiene nada que ver. En el tiempo de Abraham estaba la circuncisión y en el tiempo de Cristo está el bautismo. ¿Por qué el apóstol Pablo se toma la libertad o la molestia de decir que si ya somos bautizados y por medio del bautismo somos pertenencia o propiedad de Cristo, o sea, estamos ya dentro del pacto nuevo de Dios, entonces también ya somos descendencia de Abraham y herederos según las promesas, la promesa desde el Antiguo Testamento? El apóstol Pablo, vuelvo y repito, es una persona bastante sabia, que perfectamente conocía la ley y sabía perfectamente que el bautismo nuestro es la nueva circuncisión, como en nosotros la confirmación es el nuevo bar mitzvah del Antiguo Testamento. La práctica del judío, del niño judío a los 12 años para aceptar la fe y comprometerse a vivir la fe que le dieron sus padres cuando recién nació, es lo mismo que hacen nuestros niños cuando son bautizados y que aceptan la fe a los 12 años para cumplir y comenzar a vivir la fe de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Vuelvo y repito, no hay absolutamente nada fuera de la doctrina de la Iglesia Católica que contradiga las Sagradas Escrituras, para nada, no existe, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a ver otro texto, porque creo que ya se me está terminando, para darle paso al hermano. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 2 y 3. Vamos a ver qué dice, por ejemplo. Dice, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver el bautismo con Moisés? En Moisés la ley estaba de la circuncisión. ¿Por qué el apóstol Pablo se toma la molestia de mencionar el bautismo y relacionarlo con el Antiguo Testamento? Era la prefigura, la circuncisión era la prefigura que ahora nosotros es una realidad, lo que es el bautismo. La señal del nuevo pacto de Dios. Y mucha gente va a decir que donde se menciona en la Biblia que el bautismo es o que la circuncisión es la prefigura del bautismo. Bueno, vamos a leer, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versos del 10 en adelante, donde dice, y vosotros alcanzáis la plenitud en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Escuchen lo que sigue. En él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con una circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. ¿Cuál es esa circuncisión no quirúrgica? Bueno, verso 12. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. En otras palabras, ¿sí? Nuestro bautismo, que es espiritual, porque mucha gente va a decir es que si no hay agua, si no existe el agua, no hay bautismo, el agua no bautiza. El agua solamente es un símbolo, como lo dice el apóstol Pedro. Por aquí tengo la cita del apóstol Pedro. Déjenme buscarla rapidito. El apóstol Pedro, cuando habla precisamente de que nuestro Señor Jesucristo, primera de Pedro 3:19, donde dice, y fue nuestro Señor Jesucristo a predicar a los espíritus encarcelados, los cuales dice que en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca. Está hablando del agua del diluvio. Entonces dice, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, Noé y su familia, fueron salvados a través del agua. Y escuchen lo que dice el apóstol Pedro, perdón. A esta agua corresponde ahora el bautismo que a ustedes los salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una
buena conciencia por medio de la resurrección en Cristo. Lo que leíamos con el apóstol Pablo es simple y sencillamente que la circuncisión, que era una cirugía, una cirugía física, en nosotros es espiritual, que es el bautismo, lo cual nos introduce a nosotros al nuevo pacto de Dios y nos hace beneficiarios de todos los dones otorgados por nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, hay muchísimo más que hablar del bautismo, pero vamos a darle paso al hermano, a ver si alguien tiene alguna pregunta, para ir respondiendo algo que no hayamos tocado. Así es que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Ok, muchas gracias, la exposición, excelente exposición sobre el bautismo. Bueno, hemos aprendido muchas cosas y bueno, siempre hay algunas cositas que bueno, de repente fijan en la duda de las personas, que no entendieron y bueno, yo hago esas dudas también partícipes para que usted de esa manera pueda responderlas, ¿no? Claro. Más, la primera pregunta que yo hago es, ¿cuántos tipos de bautismo existen? Existen dos tipos de bautismo. Bueno, que era el bautismo de Juan Bautista, Mateo 3, 10, y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, el bautismo de Juan, él mismo lo dice, yo predico un bautismo en agua para el arrepentimiento y conversión, pero viene alguien más poderoso que yo que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Ese Espíritu Santo es un bautismo completamente distinto, porque el primero era solamente para el arrepentimiento de pecados y para la conversión. El siguiente bautismo, que es el de Hechos 2:38 y siguientes, es el bautismo que nos introduce, o es el bautismo de la señal para introducirnos al nuevo pueblo de Dios, para poder pertenecer al pueblo de Dios. En ambos casos, los dos tipos de bautismo nos introducen al pueblo de Dios, ¿cierto? No, no, es completamente equivocado. El primero es solamente para la conversión y eso fue solamente para Juan Bautista. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y empezaron a bautizar los apóstoles, por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, les pregunta el apóstol Pablo a los que acababan de recibir el bautismo de Juan. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? No, solamente ni siquiera hemos escuchado. ¿Cuál bautismo recibieron entonces? Nosotros recibimos el bautismo de Juan. Entonces, inmediatamente se volvieron a bautizar. El mismo apóstol Pablo los rebautiza, o bueno, volvieron a rebautizar a esos hermanos, pero con el bautismo de Cristo, para poder pertenecer al pueblo de Dios, al nuevo pacto, y entonces recibir el Espíritu Santo. El primer bautismo no era para recibir el Espíritu Santo, era solamente para el perdón de pecados. Ok, gracias. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que trae para un recién bautizado? O sea, aparte, claro, de la introducción a formar parte del pueblo de Dios, Claro. te había dicho, pero ¿existen otros tipos de beneficios que la persona adquiere? Claro, por supuesto, hay muchísimos, como decía el padre de la iglesia. Nosotros recibimos o podemos ver en el bautismo 10 dones de honor, por ejemplo, y como ya lo habíamos dicho, recibimos el ser parte del pueblo de Dios o ser parte de la iglesia o del cuerpo místico de Cristo. Nos revestimos de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:27, con el bautismo nosotros nos revestimos de Cristo, somos propiedad de Cristo, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, que el bautismo es un medio de salvación, lo cual lo acabamos de leer hace unos momentos, pero sobre todo, y lo más importante, encontramos tres cualidades del bautismo reflejados en el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo se bautiza. Mateo capítulo 3, versos 19, lo vamos a leer. Mateo 3, 16 y 17. Esas son las señales que obviamente cuando son bautizados nuestros niños y cae el pecado original, que es cuando nosotros bautizamos, pasan estos signos, son signos que no se ven, que nosotros no podemos ver, pero que el Señor lo dejó plasmado en las Sagradas Escrituras para que entendamos qué es lo que sucede cuando se está bautizando a nuestros niños.
Dice el verso 16 de Mateo capítulo 3. Bautizado Jesús, salió del agua, y en eso se abrieron los cielos, y vio al Espíritu Santo descender en forma de una paloma que venía sobre él. Y a la misma voz, una voz que salía del cielo y decía: este es mi Hijo, muy amado, en quien me complazco. Lo que en la exposición que les empecé, en la exposición que yo les estaba mencionando, les comentaba que con el pecado, con el bautismo, cae el pecado original, que es lo que nos aparta de Dios, o que lo que nos cierra el acceso a la presencia de Dios. Cuando el niño es bautizado, cae ese pecado, e inmediatamente después las puertas del cielo se abren para todo bautizado, para todo hijo de Dios, ¿sí? La promesa del Espíritu Santo de Hechos 2:38 y 39, se recibe el Espíritu Santo inmediatamente con el bautismo, y a la misma vez el Padre nos adopta o nos recibe como hijos verdaderos, adoptivos, como hijos de Dios. Recordemos que nosotros nacemos como criaturas de Dios. Hasta que llegue el bautismo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, esos son los signos más visibles. Obviamente no podemos verlo cuando nuestros niños se bautizan, porque obviamente es un acto espiritual. De hecho, el mismo o la figura de lo que es el sacramento, que nosotros tenemos como sacramento, es precisamente eso. Es un signo visible que anuncia un acto invisible. En este caso, en el bautismo, el agua es el signo visible que nos está anunciando el momento en que el Espíritu Santo está operando, porque el agua no es la que bautiza. El agua solamente es el símbolo que utiliza el sacerdote para anunciarnos en qué momento el Espíritu Santo está operando en la persona y está uniendo a la persona que se está siendo bautizada con Dios, la está uniendo completamente. Y ahí mismo viene la unión, o nos empezamos a formar parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo místico, empezamos a construir también el cuerpo místico de Dios, o la iglesia de Jesucristo. Somos piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, y cuando es uno bautizado, empieza uno a colocarse para seguir edificando esa iglesia de Cristo. Ok, muchas gracias. Cuando voy a colocar dos casos para que las personas que vayan a ver este video más o menos sepan exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Aquella persona, bebé, puede ser bebé, niño, adolescente, no sé, que no está bautizado, y otro que está bautizado. ¿Qué pasa en los dos casos cuando, por ejemplo, uno de ellos muere? Por ejemplo, el bebé que no fue bautizado murió. ¿Y qué pasa cuando el bebé fue bautizado o la persona fue bautizada y después que muere? Automáticamente, por ejemplo, después del bautismo. ¿Qué pasa en cada uno de esos casos? Bueno, recordemos en el primer caso, el niño que está bautizado llega a morir, obviamente, como ya lo leímos del apóstol Pedro, el bautismo es un medio de salvación también, ahí no hay ningún problema, de hecho el niño no tiene ningún pecado, en ambos casos el niño no tiene ningún pecado, nace con la consecuencia del pecado original, que no es un pecado de omisión como asesinar o robar, sino simple y sencillamente es nacer sin la gracia de Dios. El niño que es bautizado no tiene ningún problema, automáticamente pues tampoco no podemos decir que la iglesia afirma que va al cielo, porque la iglesia no tiene autoridad para eso. La iglesia se confía a lo que dice la Sagrada Escritura y a lo que han dicho los padres de la iglesia. Entonces el niño ha sido perdonado sus pecados, por lo tanto tiene la opción de ir al cielo. El niño que no ha sido bautizado, la teología y la doctrina de la Iglesia Católica dice que se le deja la misericordia. ¿Por qué? A la misericordia de Dios, porque en el momento de la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue traspasado por la lanza, en ese momento brota sangre y agua. La teología de la Iglesia Católica dice que esa agua es la representación del bautismo para aquellas personas que no pudieron recibir el bautismo en su momento y que murieron sin haberlo recibido.
Cuando un niño muere, obviamente el niño no es culpable, es como lo habíamos mencionado en Génesis 17, 14, era una sentencia para aquellas personas que no habían sido bautizadas. En este caso, ¿sí? El niño no tenía pecado, obviamente el único pecado es el pecado original, que ese pecado, bueno, pues la iglesia lo deja a la misericordia de Dios y al agua que brota de su costado, el cual pues es el bautismo, ¿sí? Hay otra segunda opción que la Iglesia Católica da, que es el bautismo que se llama por deseo. El bautismo de deseo es que cuando una persona o los padres de familia o los padres tienen a su hijo e inmediatamente después, por X complicación, el niño muere, pero si los padres querían o estaban seguros de que iban a bautizar a ese niño, lo querían bautizar, tenían el deseo de bautizarlos, entonces, por el deseo de los padres y por la fe de los padres, el niño queda bautizado. En ambos casos, la iglesia, como vuelvo a repetir, no tiene ni autoridad para mandar a nadie al infierno, ni tampoco mandar a nadie al cielo. Entonces, lo único que tiene la iglesia católica es dejárselo a la misericordia de Dios. Pero la iglesia nos muestra eh, dos soluciones o nos muestra dos alternativas, las cuales pues están escritas en el magisterio. Ok, gracias. Bueno, siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué el bautismo se cambió, ¿no? De ser por sumersión, ¿no? En la época de Juan Bautista, como usted había dicho, para ser después aspersión, ¿no? O sea, ¿no podría ser sumersión también, pero con todo el fuego del Espíritu Santo, o no es necesario sumergir a la persona? Bueno, de hecho, los mismos padres de la iglesia, de hecho, desde el libro de Orígenes, también nos habla acerca de eso. Se puede bautizar ya sea por sumersión, pero dice también los padres de la iglesia, si no hay agua donde te puedas sumergir, incluso puedes rociar un poco de agua sobre la cabeza, siempre y cuando hagas la invocación de la Santísima Trinidad, haciendo el bautismo como lo dejó el Señor Jesucristo, Mateo 28:20, bautizándolos en nombre del Padre, invocando la Santísima Trinidad, y no hay ningún problema. O sea, de hecho, en el Antiguo Testamento, si había lugar donde se pudieran sumergir o donde pudieran meterse completos, no había ningún problema. Quedaban bautizados de la misma forma que por aspersión. Solamente que sí tiene que ser con la fórmula que dejó nuestro Señor Jesucristo. Muchos hermanos ahora se sumergen, pero el bautismo es, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Eso es obviamente una fórmula errada, porque esa no fue la forma en que la mandó nuestro Señor Jesucristo. Ok, muchas gracias. Iba a hacer esa pregunta también, más que bueno que ya lo aclaró, ¿no? Dígame, ¿quiénes están facultados para bautizar? ¿Todos o específicamente algunos? ¿Tiene que haber una preparación? O sea, ¿cómo ve eso en la iglesia? O sea, ¿a quiénes la iglesia faculta para bautizar? A todo bautizado. Recordemos que cuando nosotros recibimos el bautismo, somos llamados y somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Hay una diferencia entre el sacerdocio ministerial, que es el que tienen nuestros sacerdotes, obispos, que son los que tienen un cargo de llevar ahora sí que los ministerios o los mandatos o las doctrinas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Juan 20 en adelante, que es la confesión del perdón de pecados. Lucas 22:19, que es la consagración del pan. Y la unción de los enfermos, como lo decía el libro de Efesios. Esos son el trabajo que no puede realizar ningún laico, pero la iglesia ha dotado a todo bautizado, cualquier persona, en caso de muerte. Si hay un pequeño, por ejemplo, que está muy enfermo y no hay a la mano un sacerdote, si esa persona es bautizada, con toda la autoridad, ella la puede bautizar siempre y cuando sea,
yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si tiene un poquito de agua haciendo la cruz en la frente del niño, puede bautizar al niño y ese bautismo queda sin ningún problema. En caso de que el niño no fallezca, ya nada más se le presenta al sacerdote y se le dice que él ha sido bautizado con, se me fue el nombre, y lo que hace el sacerdote solamente es untarle solamente el óleo y hacer el ritual que falta, pero ya no se le rebautiza, ya no se vuelve a bautizar porque ya está bautizado, solamente se le unge con aceite el rito que faltó, pero ese niño queda bautizado. Ok, y en el caso, por ejemplo, voy a colocar dos casos. Una persona bautizada en la Iglesia Católica se sale y se va a otra a una denominación y se bautiza. ¿Qué pasa con eso? O sea, el bautismo de la Iglesia Católica es una marca indeleble que no se borra. Así se bautice 10 veces en 10 iglesias diferentes. El primer bautismo que prevalece es el bautismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que pasa con la persona? Solamente, y lo voy a poner así entre comillas, solamente lo que hace es renegar de los dones o de los beneficios que trae el bautismo. De hecho, el mismo libro del mismo apóstol Pablo, Efesios 4:4, nos dice que debemos permanecer en un solo Señor, en una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un mismo Señor. Cuando una persona se sale de la iglesia ya bautizada y se rebautiza, lo que está haciendo es renegar de esos dones que son otorgados por el Espíritu Santo. Pero el bautismo no se borra, lo mismo que la confirmación es una marca indeleble que pone el mismo Espíritu Santo en la persona de la gente, en la persona de que ha sido bautizado, que ha recibido el sacramento. Así haga usted lo que quiera hacer, se rebautice 20,000 veces, el bautismo que prevalece es el bautismo de la Iglesia Católica. y en el caso contrario, si una persona fue bautizada en una iglesia protestante y pasa a ser católico, y bueno, y dice, yo ya me bauticé, ¿qué, qué pasa? ¿Cuáles son las medidas que toma la iglesia? ¿Lo bautiza de nuevo? ¿Ya no es Okay. bautizado? ¿Qué pasa en ese caso? Hay dos formas. La primera es que si el hermano protestante se bautizó en una iglesia trinitaria y se llevó a cabo el bautismo como lo hace la Iglesia Católica, yo te bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido. Ese bautismo no hay ningún problema. Cuando la persona es bautizada, por ejemplo, en el nombre del Señor Jesús nada más, ese bautismo no cuenta porque no es el bautismo que el Señor mandó. Y entonces se le bautiza, porque ese bautismo es inválido. La otra es que si el hermano no recuerda cómo fue su bautismo, en este caso se le pregunta, ¿y cómo te bautizaron? ¿Fue por la, eh, por la, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o te bautizaron en el nombre del Señor Jesús? Si la persona no recuerda cómo fue, el bautismo se hace por condición. ¿Qué es esto? El sacerdote lo que hace es, yo te bautizo si no estás bautizado. Si estás bautizado, entonces ese bautismo, ese rebautizar no es válido. Pero si no está bautizado, si es un bautismo inválido, inmediatamente queda bautizado por la Iglesia Católica. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, cuando se le va a bautizar a un bebé, ¿no? O a un menor de edad, la Iglesia Católica, ella pide para los padres escoger en padrinos para el bebé que va a ser bautizado. ¿Por qué la Iglesia escoge padrinos? ¿Y cuál es la función que ejercen estos padrinos? Bueno, simplemente el padrino ejerce la función de un padre. En este caso,
el niño tiene que seguir dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, obviamente guiado por sus padres. En caso de que el padre falleciera, el padre escoge a una persona, obviamente. Esto es lo que tenemos que también entender, y mucha gente a veces dentro de la iglesia no lo sabemos, pero nosotros al escoger un padrino, nosotros tenemos que ver si la persona tiene un buen testimonio, si la persona es acercada a Dios, si la persona trata de vivir lo más correcto posible según el camino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a encomendar el cuidado de nuestros hijos si en caso de nosotros faltáramos primero. Esa es la función del padrino. La función del padrino es seguir guiando al ahijado, ¿sí?, en el camino de Dios, instruyéndolo y corrigiéndolo siempre y cuando se desvíe, corregirlo, perdón, para que siga llevando el camino más recto de la palabra de Dios. Ser ejemplo, ejemplo, ¿no? Ajá. Más, puede ser que los padrinos no sean de la misma religión, no. Esa es una condición obligatoria, que los padrinos tienen que ser católicos también. Por lo regular, se tiene que ser casado. Entonces, si estamos hablando de que sea casado, tiene que ser dentro de la Iglesia Católica. A no ser que el padrino, de hecho, el padrino no, un padrino protestante o una persona protestante no te va a aceptar ser padrino porque no cree en lo que es este emparejamiento, ¿no? De ser padrinos, porque ellos no creen en nada de eso. Entonces va a ser muy difícil que un protestante acepte ser padrino de un niño para guiarlo en una fe católica. Entonces va a estar muy difícil. Entonces, por lo regular, siempre se pide que sean matrimonios o personas bien solteras, ¿sí?, pero que obviamente profesen la misma fe de la pareja. Si la finalidad es que de tu compadre que guíe a tu hijo lo mejor posible por tu fe, y si el amigo es protestante, entonces no hay una confianza de que lo va a guiar en la fe de Cristo, en la fe que tú tienes. Entonces sería, o sea, a mí hasta incluso se me haría un poco confuso pedirle a un protestante que sea mi compadre para que guíe a mi hijo en la fe. Yo soy católico. Okay. Pues los críticos a la Iglesia Católica dicen que cuando en la Biblia se habla de que la bendición es para ti, ¿no?, y para tus hijos, cuando llama el término hijos, se refiere a generaciones, o sea, generación tras generación, ¿no?, hijos, ¿no? ¿Qué usted puede decir al respecto? Sí, eso me lo dijeron en el debate que tuve con Víctor Banda. Él mismo me lo dijo, que cuando se refiere la Biblia a padres e hijos, no se refiere a hijos biológicos, sino a hijos intergeneracionales, ¿no? Pero obviamente cuando nosotros vemos la Sagrada Escritura y nosotros vemos desde la sombra, ¿sí?, que obviamente es la circuncisión, se le hace una promesa. Dios le hace una promesa al pueblo para guiarlo y que obviamente obtenga dones y beneficios. Y cuando esa persona entra al pacto de Dios, obviamente le dice, va a entrar toda tu familia, y obviamente toda la familia es tanto primos, sobrinos, tíos, abuelos, vecinos, toda la comunidad entraría en ese pacto. Lo mismo pasaría si nosotros dijéramos, cuando dice Cristo, Lucas 22:19, por ejemplo, ¿no? Toman y coman todos de esto, que ese es mi cuerpo, que será entregado por todos, para el perdón de sus pecados. Cuando nosotros hablamos de todos o de todas las personas, no estamos excluyendo a ninguna persona, y mucho menos Dios. Dios vino a morir por todos, y la salvación y la redención es para todos. Obviamente, si Él crea, pues vamos a ponerlo, si se inventa un nuevo pacto,
un nuevo pueblo, o se adquiere un nuevo pueblo, no va a excluir a una persona y va a decir solamente quiero la salvación o los beneficios para las personas adultas, los niños que se esperen hasta que ya sean grandes. Mi salvación y mis dones son para los adultos, para los padres, y los niños pues hay que se vayan esperando ya hasta que ya tengan uso, ya que tengan edad, entonces ya los vamos a introducir, pero ahorita mientras hay que se esperen. Ese no es el plan de Dios. Por eso decía San Juan Damasceno, si no me equivoco, que les acabo de leer ahorita, San Ireneo de Lyon, por eso decía que él vino a la tierra desde bebé para redimir a todas las edades, a todos los hombres, sin importar la edad, desde bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. La salvación es para todos y no importa la edad. Lo que pasa es que los hermanos separados utilizan la premisa de Mateo 16, como ya lo había mencionado, vayan por todos los pueblos y prediquen el evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. Entonces ellos utilizan diciendo, es que primero tiene que ser un niño, primero tiene que creer para que sea discípulo. Pero si leemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, cuando el Señor hace su milagro, después de que el Señor hizo el milagro, verso 10, dice la Escritura, y sus discípulos creyeron en él. O sea, el Señor Jesús tenía discípulos que no habían creído en él. Entonces, la premisa del hermano separado de decir que primero el discípulo tiene, para que sea discípulo, tiene que creer primero, entonces no entra dentro de la doctrina de Cristo, porque Cristo tenía ya discípulos que no creían hasta que hizo su primer milagro, entonces empezaron a creer en él. Antes no creían en él. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Usted había dicho que, bueno, nosotros traemos el pecado original, más porque tenemos que ser, dice, perdonados de un pecado y no hemos, bueno, usted dijo, ¿no? Que teníamos un pecado original, por eso es que teníamos que ser bautizados, ¿no? No necesariamente de los pecados que hemos cometido. Pero yo le pregunto, y usted había dicho de que, bueno, como perdimos la verdad, ese pecado original significaba perder la gracia. Usted había dicho, ¿no? ¿Es verdad? Pero ahora yo le pregunto, ¿eso no sería la consecuencia del pecado, perder la gracia y pecado original? O sea, porque no me quedó claro cuando usted dice, cuando usted dijo, bueno, el pecado original es que perdimos la gracia porque Adán y Eva pecaron, ¿no? Pero eso no sería la consecuencia, o sea, la gracia se perdió como consecuencia de ese pecado. Entonces, usted lo acaba por de eso, decir. o sea, lo que le quería preguntar era, entonces no, el pecado original no, sería otra cosa diferente a la pérdida de la gracia, o bueno, no sé, No, cómo se recordemos que nuestros primeros padres tenían lo que es la gracia de poder ver a Dios cara a cara, dialogar con Él y caminar con Él. Cuando fueron expulsados del paraíso, ¿sí? Se pierde esa gracia completamente después de la maldición del Señor, ¿sí? A partir de ahí, todas las generaciones que vienen de Adán y de Eva, todas ellas ya nacieron fuera de la gracia de Dios, no solamente Adán y Eva, sino todas las generaciones que vienen atrás, que vinieron posteriormente, nacieron ya sin esa gracia de poder ver al Señor, de poder hablar con Él y de poder entrar al reino de los cielos. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado fue la desobediencia. La consecuencia de esa desobediencia fue la expulsión del paraíso y perder la gracia de poder volver a estar con Dios, a hablar con Él cara a cara, lo cual es lo que todos traemos arrastrando. A veces pensamos que el pecado original es que yo cargo con la desobediencia de Adán y Eva. Ese es el pecado
o eso es por lo que vino el Señor a morir. A morir, vino a matar el pecado, o sea, la desobediencia y Adán y Eva. Pero como en todos nosotros, cuando nosotros nos confesamos y si cometimos un pecado, lo confesamos y queda perdonado ese pecado, correcto. Pero queda una consecuencia. Queda la consecuencia del pecado, la que hay que ir purificando, la que hay que ir limpiando. Esa consecuencia es el pecado original en nosotros, que cae con el bautismo. Por eso yo decía que el pecado original no es un pecado de acción, sino es un pecado de omisión, algo que nosotros no hicimos, pero que nuestros primeros padres nos heredaron. No es la desobediencia en sí, sino la consecuencia de esa desobediencia, por la cual nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios sin ser bautizados. Ok, gracias. Usted también habló dijo que el bautismo, dijo que sella la nueva alianza, ¿no? Y bueno, yo le pregunto si es un sello o una señal, ¿no? El bautismo de la nueva alianza, pero más la muerte y resurrección de Jesucristo no es realmente la señal, así como lo fue el arco iris, por ejemplo, con Noé, la circuncisión con Abraham. ¿No sería entonces el bautismo, no sería la señal, no sería la muerte y la resurrección que No. el bautismo? Cuando yo menciono que el bautismo es la señal del nuevo pacto, de la nueva alianza, yo menciono que el bautismo es la señal a la introducción del nuevo pacto. Lo mismo que fue en el Antiguo Testamento, la circuncisión fue la señal para poder pertenecer al nuevo pueblo de Dios. El bautismo para nosotros es la señal de la introducción al nuevo pueblo de Dios. Entonces, por eso yo menciono que la sombra del bautismo de los niños en el Antiguo Testamento es la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo menciona que el Señor Jesucristo en su carne lleva las dos señales. La señal del Antiguo Testamento, que es la circuncisión, y la señal del nuevo pueblo de Dios, que es el bautismo, cuando Él se bautiza. De los dos pueblos hace uno. Y por eso el apóstol Pablo menciona que nosotros fuimos circuncidados en Cristo con una circuncisión no quirúrgica. Fuimos introducidos al nuevo pueblo de Dios y la señal es el bautismo. De hecho, si una persona no está bautizada, no puede llamarse cristiano. El bautismo es el signo de introducción. De hecho, es entre los tres primeros sacramentos de iniciación cristiana es bautismo, primera comunión y confirmación. El primero es el bautismo. Si no estamos bautizados, no podemos decirnos cristianos ni podemos tener acceso a los demás sacramentos, los medios de salvación que dejó nuestro Señor Jesucristo en su iglesia católica. Entonces, el bautismo no es la señal del pacto, es la introducción, la señal de introducción al pacto, al nuevo pueblo de Dios. Obviamente, del Antiguo Testamento hubo señales, como usted bien lo mencionaba, el arco iris, por ejemplo, ¿sí? Pero esa fue una señal después de la ira de Dios, después de haber destruido a la gente, hace un pacto con Dios. El Señor hizo muchos pactos, muchísimos pactos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el arco iris. Cuando veas la señal en el cielo, esto te indicará que no voy a volver a mandar otro diluvio. Pero durante toda la historia del pueblo de Israel, el Señor hace muchísimos pactos, pero estamos hablando de pactos específicos entre alianza del Nuevo Testamento para introducir al pueblo y empezar a ofrecer o a darle todos los beneficios que el Señor tiene. En este caso, el Nuevo Testamento. El Señor nos deja la Eucaristía, nos deja su cuerpo y su sangre para salvación, nos deja también la unción de los enfermos, nos deja el perdón de los pecados, y eso solamente los deja a sus ministros, pero para eso tenemos que ser introducidos al pacto de Dios, al nuevo pacto de Dios, para poder llamarnos cristianos y poder tener acceso a todos esos beneficios de salvación. Ok, gracias. Las personas que son anticatólicas, ¿no?
Dicen que solo la sangre de Cristo lava, solo el arrepentirse y reconocer a Cristo como nuestro Salvador ya es suficiente. Yo le digo, ¿y si esa persona no es bautizada y hace todo lo demás, va a poder ir al cielo? ¿O tiene que cumplir la condición necesaria de ser bautizada? Obviamente, aparte de reconocer a Jesucristo como Salvador y reconocer también que la sangre de Cristo nos lavó de los pecados, pagó el precio, ¿no? Así es, mira, los hermanos separados se han inventado esta oración que dice solamente confiesa con tu boca que el Señor es, acepta al Señor como tu Señor y como tu, al Señor, acepta a Jesucristo como tu único Señor y Salvador y con eso ya eres salvo. Esa es una completa equivocación. Ese es un texto sacado de las palabras del apóstol Pablo, que está bastante fuera de contexto. El Señor deja medios de salvación dentro de su iglesia. Como ya lo habíamos mencionado, el perdón de los pecados, Juan 20:20, que dicho se hace de paso, es la única señal que el Señor realiza dos veces. Uno lo realiza Génesis capítulo 2, verso 8, cuando el Señor sopla en su creación, después de haber creado un muñeco de barro, sopla su aliento de vida y le devuelve y le da la vida por primera vez. En Juan 20, del 22 en adelante, el Señor les dice a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos e inmediatamente les da la comisión. A quien ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quien no se los perdone les quedan sin perdonar. O sea, a su creación que había perdido la vida a causa del pecado, les vuelve a dar la vida, o sea, le restaura la vida mediante el perdón de los pecados. Y eso solamente lo hace el Señor en Génesis 2 y en Hechos de los Apóstoles 20. En Juan 20, perdón. Juan 20. Juan Ahora, 20. exacto. Ahora, tenemos otro medio de salvación, Juan capítulo 6, versos del 52 en adelante, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El que coma mi carne y beba mi sangre, vivirá por mí, yo lo resucitaré. Lucas capítulo 22, Lucas 22, 19, la institución de la Eucaristía como medio de salvación. Tenemos la unción de los enfermos en Santiago 5, si no mal recuerdo. Si está alguien enfermo, llame al presbítero de la iglesia, que le unja con aceite y le haga oración, y si ha cometido algún pecado, le será perdonado. Entonces, el mismo Señor Jesucristo deja medios de salvación dentro de su iglesia. Pero también debemos recordar que hay lugares o hay zonas urbanas donde no ha llegado la palabra de Dios aún. Hay lugares donde todavía la gente no conoce a Dios. ¿Qué pasa con esta gente? El Señor vino a salvar a todo mundo. Y en nuestros genes existe algo que se llama, no recuerdo cómo se llama, no me acabo de decir el nombre. En el pecado está la concupiscencia, que es lo que nos orilla más a hacer las cosas malas. Pero tenemos una conciencia, o es el Espíritu Santo, que habita en nosotros y que nos indica que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Si esta persona, dice la Iglesia Católica, así lo maneja la Iglesia Católica, que esas personas que no han conocido a Dios y no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, si esas personas se dejan guiar por el Espíritu Santo, por hacer las obras que le mande el Espíritu Santo, ayudar a la gente, auxiliar a las personas, apoyarlas, cuidar a enfermos, esas personas están haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un misterio bien grande eso que me acabas de preguntar, porque es maravilloso cómo nuestro Señor Jesucristo busca a toda forma salvar a la gente, no tanto mediante el bautismo o los que son parte de su iglesia, sino también a toda aquella gente que está fuera de su iglesia. Si aquella persona se basa en hacer la voluntad de Dios, aún así sin conocerlo, haciendo obras de caridad, dice el libro de Mateo capítulo 25 del 32 en adelante, que cuando venga el Señor Jesús seremos juzgados por las obras que hagamos, no por la fe que tengamos. Entonces,
ahí es donde entran estas personas, y aquella gente hace la voluntad de Dios, incluso sin conocer a nuestro Señor Jesucristo, tienen la oportunidad de ser salvados. Incluso, de hecho, el mismo Señor Jesucristo se lo decía a los mismos maestros de la ley. Pues las prostitutas y aquellos están un paso adelante de ustedes. Aquellos que no conocen a Dios están un paso adelante de ustedes porque tienen más amor que ustedes. Entonces, ahí es donde entra todo esto y es maravilloso. Francamente, los medios que utiliza nuestro Señor Jesucristo para salvar a sus hijos realmente son impresionantes. Ok, hermano, muchas gracias. Bueno, última pregunta. La verdad que cuando usted hacía su exposición, muchas dudas mías fueron disipándose y bueno, algunas cosas yo hago las preguntas porque hay gente, ¿no? Ve el video, va a ver de todo, Claro. bastante conocimiento, de repente a veces hasta que no tienen conocimiento y es bueno hacerle todo tipo de preguntas para que usted dé las respuestas y ellos puedan entender muy bien las cosas, ¿no? O sea, ese también es mi propósito al usted responder las preguntas, ¿no? Por supuesto. Pero, bueno, la última pregunta, ¿no? Porque es interesante, es un tema muy, muy interesante, es grande, es un poco complejo, ¿no? Porque ya el mismo nombre, ¿no? El título en forma de pregunta ya dice todo, ¿no? O sea, es bien complejo entender, realmente hay que utilizar prácticamente toda la Biblia como usted lo ha hecho, ¿no? Y bueno, yo he investigado también para conocer sobre el tema, he escuchado algunos bueno, anticatólicos, ¿no? Que hablan sobre algunas cosas un poco interesantes que vale pensar para responder, ¿no? Pero muchos hablan barbaridades, ¿no? Barbaridades, entonces eso no vale la pena ni siquiera hacer la pregunta, ¿no? Claro. Pero yo le quería la última pregunta. Si a usted alguien le dice, en este momento, o en cualquier momento, le dice, dígame usted por qué se tiene que, o sea, por qué el bautismo abarca a todos, solamente con una cita bíblica. ¿Cuál es la cita bíblica que usted daría? Mateo 28:20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. De hecho, esa misma cita bíblica, a mí me gusta leerla desde el verso 18, porque el Señor en ese momento se presenta con los apóstoles y les dice, a mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Empieza presentándose diciendo, yo soy el que tengo la autoridad y como tal les voy a dar una orden y la van a cumplir. Y como yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que yo les he mostrado. Ok, hermano, muchas gracias. Y ahora quisiera rapidito que usted diera un mensaje, sí bien corto, para aquellas personas que aún no son bautizadas, ¿no? De repente aún niños van a escuchar, 9 años, 10 años, 11 años, 16 años, o de repente una persona adulta que no se bautizó aún. ¿Qué mensaje le daría así? Máximo un minuto. ¿Qué usted le podría decir a todas aquellas personas que aún no se han bautizado y no saben la importancia del bautismo? No, por supuesto, el bautismo es bastante importante y me gustaría aconsejarles, si realmente buscas a Cristo, si realmente amas a Cristo y realmente quieres pertenecer a la iglesia de Cristo, entra en la iglesia de Cristo y en su pacto, por medio del cual hay que ser bautizados. El bautismo te da beneficios, el bautismo te limpia tus pecados, el bautismo te da la oportunidad de la salvación y el bautismo te hace miembro del cuerpo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y te revistes de Cristo sobre todo. Ok. Muchas gracias hermano. Bueno, le agradezco haber aceptado la invitación a este canal. Interesante el tema, excelente su exposición. Me gustó mucho, tuvo una secuencia lógica explicada a través de fundamento bíblico, que es lo más importante, ¿no? Porque generalmente hay denominaciones que explican y bueno, explican sin fundamento bíblico,
solamente cogen unas partes, unos trechos de algunas citas bíblicas y lo adaptan a su conveniencia, ¿no? Pero usted abarcó, es una introducción así general, interesante, lógica, secuencial, y realmente me gustó mucho y tengo certeza de que las personas que han visto y van a ver el video también van a aprender mucho, van a entender mucho y va a ser para beneficio de su propio conocimiento de la doctrina cristiana. Muchas gracias por eso. Y bueno, Armando, quería agradecerle y ya quiero decirle de que lo vamos a invitar para otro tema, ¿no? No sé Por si supuesto. cuando usted pueda, ¿no? Y lo vamos a invitar para otro tema y muchas gracias a nombre de Doctrina Aprueba, ¿no? Y bueno, no sé, su despedida, hermano, tal vez quiera mandar saludos, alguna cosa de su despedida. Sí, claro que sí, mi hermano. Antes que nada, pues muchísimas gracias a usted y a su hermano por haberme hecho la invitación a este gran canal. He visto los videos que han subido, muy buenos videos, muy buenos hermanos, muy preparados. Eh, eh, Le agradezco por contarme eh, en su canal, ¿sí? Este, y pues claro que sí, estamos abiertos a cuando usted necesite. Eh, Nosotros también aprendemos todos los días. Yo aprendo con todos ustedes, apunto mis preguntas y las estudiamos porque todos los días aprendemos todos aprendemos. Un saludo para usted, su familia, su hermano, toda su casa, a todos los hermanos que estuvieron conectados, a los hermanos que se van a conectar después, a todos los que van a ver este video, pues, y solamente una sola cosa, hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo oración, hay que seguir preparándonos, ¿sí? Porque la doctrina católica pues es rica, tanto en historia, Biblia, ¿sí? Hay muchísima riqueza dentro de la Iglesia Católica. Hay veces que pues nosotros damos lo poquito que el Señor nos va regalando, pero de todo esto que se va sacando podemos sacar todavía infinidad de cosas. Si hay gente que le gusta escribir o apuntar algunas dudas, se puede meter a investigar con otros hermanos sacerdotes y se encuentra con una infinidad de citas bíblicas, una infinidad de textos patrísticos que nos hablan acerca de esta riqueza del bautismo, lo cual pues obviamente es algo maravilloso de parte de nuestro Señor. Y pues una vez más, pues muchísimas gracias y pues estamos eh, a su disposición, hermano. El día que usted guste, pues estamos a su disposición, si es que el Señor así lo permite. Ok, hermano, muchas gracias. Realmente ese es uno de nuestros objetivos también, ¿no? Que las personas, cada vez más personas conozcan la doctrina de Cristo, la doctrina católica, ¿no? Y bueno, no se dejen engañar, no se dejen Claro, engañar. Y bueno, a través de exposiciones, de hermanos de invitados, ¿no? Tratamos de que cada día las personas se entiendan mejor, todos, ¿no? Yo también aprendo bastante. Y este es un canal joven, ¿no? Tiene un poco más de un mes solo, entonces estamos ahí también para beneficio de Jesucristo, de Dios, ¿no? Y para que las personas salgan a la luz, ¿no? Y tengan mejor conocimiento y amen más a Dios, conozcan mejor a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo y a la Iglesia Católica, ¿no? Muchas gracias, hermano. Agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado en este momento, a todos los hermanos que han estado aquí en el chat, a todas las personas que nos van a ver, agradecer a nuestros suscriptores. Por favor, si estos videos están siendo para mejorar su conocimiento, para entender mejor las Sagradas Escrituras, por favor, suscríbanse, transmítanlo, compártanlo, para beneficio de todos, ¿no? Nuestro propósito es de que las personas entiendan mejor, se hagan las preguntas, eh, entiendan y comprendan las cosas cada día mejor. Bueno, para todo que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? así Bueno, es. entonces esto ha sido todo. Buenas noches a todos. Que Dios nos bendiga a todos abundantemente, nos dé mucha sabiduría, nos dé humildad, nos dé compasión, nos dé solidaridad. Hay que orar mucho por el mundo, ¿no?
El mundo está difícil ahora. No es por Así es. crisis económica, sino es por crisis moral, por crisis, falta de Crisis amor, ¿no? Falta de amor en el espiritual. mundo. Y bueno, oremos también por todos, ¿no? Por todos nuestros hermanos, por los que están sufriendo, por los que siguen persecución, ¿no? Por los que no tienen justicia, por los enfermos, por todos ellos, ¿no? Por el Papa, por los obispos, por todos nuestros hermanos también, nuestros hermanos Separados. que no están dentro de la iglesia, ¿no? También hay que orar por ellos. A veces calumnian a hermanos. Bueno, que Dios sea el que juzgue a ellos, ¿no? Y bueno, nosotros hay que pedir, porque Jesús dijo, ¿no? No tiene ningún sentido amar a quien te ama. Lo Exacto. difícil es amar a quien A quien nos... nos odia, ¿no? A quien se declaró nuestro enemigo, ¿no? Ese es lo más difícil. Y pedir para que Dios bendiga a ellos, ¿no? Eso es lo Claro. más difícil. Pero bueno, con la ayuda de Dios todo se consigue, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos. Bueno, hasta el día tenemos el siguiente tema también que es muy interesante, va a ser el tema número 9. El tema es el siguiente: Jesús facultó al hombre a perdonar pecados. Muy buen El tema. tema expositivo va a estar a cargo del apologista cristiano católico Marcelo Oxandurú, ¿no? Va a ser realizado el día martes 18 de agosto, 6 de la tarde, hora de Córdoba, Argentina, 6 también aquí de Río de Janeiro, de Brasil. Y va a ser un tema muy interesante también, ¿no? También es un tema Claro. polémico, Así es. tema muy polémico. Vamos a escuchar aquí al hermano tenemos también, es la segunda vez que viene, también excelente expositor, ¿no? Excelente apologista católico el hermano, y bueno, no se lo pierdan, va a estar muy interesante, vamos a responder preguntas, si hay preguntas también de los hermanos, también las vamos a colocar aquí para que el hermano responda, y bueno, una, ha sido muy grato, ha sido realmente muy grato, muy bueno estar con usted, que nos vean las personas y que aprendamos todos acerca de Dios. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias hermano, buenas noches a usted también, Gracias. y bueno, será hasta el día del hermano Marcelo, ¿no? Chao, buenas Dios noches. me los bendiga.